Prepare su Biblia, por favor, préndala, ábrala, recuérdela. Hoy tenemos el privilegio y el desafío de hablar de un tema impopular. Quizás uno de los temas más impopulares de los cuales un pastor no quisiera hablar. Es el tema de la muerte. Vivimos en una cultura, si usted está de acuerdo conmigo, la cultura paisa, que podríamos llamar en muchos años marcada como una cultura de la muerte. Para nadie es escondido lo que ocurría en el pasado con todo el tema de Pablo Escobar y demás. Y al día de hoy seguimos viviendo en esa cultura. Pero algo ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón cuando escuchamos el tema de la muerte, que queremos evitarlo a toda costa. No es uno de los temas populares. Si usted mira en el ranking de los pastores, no es uno de los temas populares. Y si usted me pregunta a mí, yo no quisiera hablar de la muerte. Hay varias razones por las cuales para mí es difícil hablar de la muerte. Una de ellas, porque tengo en mi memoria eventos que me han afectado profundamente al hablar de la muerte. Ver a una persona morir muy cerca a mí, la muerte de mi abuelo, que fue muy dolorosa para mi vida cuando él partió a la presencia del Señor. Ver morir jóvenes. No es tan fácil hablar de la muerte. Si recuerdo también hermanos de nuestra iglesia que han muerto, como algunos tal vez tienen en su memoria a Margarita. ¿Recuerdan a Margarita? En nuestra mente, Fernando Ramos, que amamos tan profundamente. Las muertes de queridos hermanos han rasgado nuestro corazón. Hemos derramado lágrimas profundas de tristeza porque no les veremos. Una hermana de nuestra iglesia le dijo a uno de nuestros pastores de los rediles un día en un bazar, le dijo, dígale por favor a los pastores del redil que nos preparen para la muerte. Yo les soy muy honesto. Saber que una persona, tú y yo podemos morir hoy, pero que una persona por su vida, vemos que ya se está extinguiendo, no es fácil hablar de la muerte. En lo personal les digo también que pensar en mi propia muerte no es tan fácil. He tenido que lidiar con ese asunto. He tenido que lidiar en mi corazón con ese asunto. Al día de hoy, por la pura gracia del Señor, puedo tener paz y tranquilidad en saber que si en este momento entrara una persona y me apuntara a mi cabeza y me matara, tendría paz en mi corazón de saber que estaré en la presencia del Señor. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Si miramos al autor de Eclesiastés, ese libro tan precioso, preciso, cantamos hoy esa canción que se inspiró en Eclesiastés, por encima del sol se puede ver redención, pero aquí debajo del sol se ve tanta desolación, tristeza y muerte. El autor de ese libro, de Eclesiastés, describe lo siguiente en el capítulo 7. Quiero leérselo para beneficio nuestro. Dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y el día de la muerte, dice él, es mejor que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Cuando leí este texto, me dio tanta alegría saber que el Señor quiere que hoy tú y yo reflexionemos en nuestro corazón pensando en la muerte. Cuando hemos asistido a un velorio.
Cuando hemos tenido ceremonias fúnebres, aún aquí mismo en la iglesia, pasamos un tiempo hablando con personas y nos dicen, esto me ha hecho reflexionar de cómo estoy llevando mi vida. Esto me ha hecho pensar si estoy invirtiendo bien mi tiempo, mi dinero, mis talentos. Pero ¿saben qué es lo triste? Que pasa el funeral, pasa la ceremonia y nosotros queremos adormecernos. Hay algo en nuestro corazón que nos dice, olvídate de eso. Es mejor divertirnos, es mejor distraernos, es mejor no hablar de la muerte. No, para nada. Yo cómo voy a gastar un domingo en la mañana para que me digan de la muerte y que efectivamente tal vez hoy podría ser mi último día. ¿Cuánto gastas en belleza? ¿Cuánto gastas en salud? Te darás cuenta cuánto amas profundamente la vida. Y hoy somos invitados a reflexionar a partir de la muerte. Y quiero invitarles que miremos en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice sobre la muerte? El apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos de una iglesia en Corinto. Y les quiere animar al final. Es una iglesia difícil. Tú has leído el texto. Una iglesia que ha tenido divisiones. Una iglesia que dice yo soy de Apolos. Y otros dicen no, yo soy de Cefas. Y otros dicen no. Pablo me bautizó. Y Pablo dice qué pena, yo no bauticé a nadie. No se metan conmigo. Los dones espirituales, ¿cuál es el mejor don espiritual? Y empiezan en esas peleas y Pablo les dice, pero yo les muestro un camino más excelente, el amor. Y al final, como un corolario de esta carta, Pablo tiene que decirles a ellos algo que ya se estaba desdibujando en la cultura, como que no hay resurrección. Como que ellos no creían en la obra de Cristo en su resurrección. Y por eso en el capítulo 15... Tú habrás leído en época de Semana Santa que nos gusta tomar estos textos cuando Pablo comienza diciendo que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Es decir, que si Cristo efectivamente no resucitó, estamos perdiendo el tiempo hoy aquí sentados. Estamos perdiendo el tiempo en todo lo que hacemos como iglesia y como cristianos, si Cristo no resucitó. Entonces Pablo les envía esta carta para animarles y para afirmarles, pero les tiene que introducir el tema de la muerte. La Biblia habla también en muchos pasajes sobre la muerte. ¿Recuerdas el Salmo 23? Cuando dice que aunque ande por el valle de sombra, ¿de qué? No temeré, porque tú estás conmigo. Al leer este texto, quiero levantarte una pregunta en tu corazón. ¿Qué viene a tu corazón cuando piensas en la muerte? ¿Temor? ¿Inquietud? ¿Con quiénes van a quedar mi esposa y mis hijos? ¿Qué va a pasar de la plática que he guardado y cómo me la van a manejar cuando ya no esté? O si por la gracia del Señor en tu corazón está, me veré con Él. Me veré con Él. Escucha lo que dice el apóstol en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 20 al 28, y vamos a brincar rápidamente ahí del verso 53 al 58. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder,
pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo, subraya eso, que será eliminado, ¿cuál es? Muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Verso 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llamarte la atención a este texto. En primer lugar, el apóstol está hablando de las primicias y se refiere a las primicias que Cristo nos dejó al resucitar. Pablo les está diciendo a ellos: vea, Cristo vino, murió en la cruz, Cristo resucitó, y esa resurrección con un cuerpo nuevo, ustedes recuerdan esas escenas cuando Jesús se acercó a los discípulos y pareciera como que cruzó un muro. Yo no sé si nuestro cuerpo resucitado hará eso, pero Cristo llega a la presencia de ellos. Cristo es las primicias. Esa palabra viene del Antiguo Testamento. Cuando se recogían los primeros frutos de las cosechas, se le entregaba al Señor en adoración. Cristo es esa primicia, esa primera cosecha de un cuerpo resucitado. Y Pablo les dice a ellos acá: Cristo resucitó de entre los muertos y es la primicia. Después pasa a explicar que nosotros, todos los hombres, morimos, todos morimos. La muerte vino por Adán, y hay que recordar esta realidad. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan y caen, entra la muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando tú te enfrentas a la muerte, tú recuerdas que ese es un castigo, en un sentido, por haber fallado. La muerte entró por haber fallado en Edén. Y por herencia nosotros tenemos esa realidad. Nuestros hijos, por mucho que los cuidemos, por mucho que los querramos, los amemos, los sobreprotejamos, ellos también tienen esa realidad, tanto del pecado como de la muerte. Alguien me decía el día de ayer, es que en el tiempo de oración con los hombres, es que nosotros siempre pensamos que mueren son los demás, que nosotros nunca vamos a morir hasta que nos toca. Esa es la realidad. Luego habla Pablo, para explicar rápidamente el pasaje, que Cristo, hay un orden, menciona un orden para que todo esto termine, y es primero Cristo las primicias, luego dice él los que son de Cristo en su venida, no en este momento, sino en su segunda venida, cuando Cristo regrese. Cualquiera sea la posición que tú tomes, el Señor levantará a todos de las tumbas. Y aquellos que hayan muerto en Cristo tendrán ese mismo destino de ser parte de esas primicias preciosas cuando el Señor le entregue el reino al Dios y Padre. Dice aquí, cuando ya
todo el dominio y la autoridad y el poder esté bajo sus pies. Cuando ya los tenga el Señor por completo, nuestro Señor Jesús, en su mano, dice este texto maravilloso, si lo leíste, de la sujeción, por si a las mujeres les cuesta la sujeción. Jesús aquí también, los hombres también. Jesús aquí entrega todo lo que Dios le ha dado al dominio del Padre. Y dice, en sujeción le entrega todo. Luego dice nuestro texto al final que recibiremos un cuerpo incorruptible. Este cuerpo corruptible, que ustedes saben pues que se deteriora, se enferma, se acaba, se extingue. Ese cuerpo corruptible va a ser cambiado por un cuerpo incorruptible. Dice Pablo, qué hermoso esto. Un cuerpo incorruptible. Esto mortal, esto temporal, esto que es finito, se va a convertir en algo que es inmortal, que es eterno, que no tiene fin. Para continuar expresando esa realidad, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la verdad es que la muerte es un aguijón para todos nosotros. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que como Pablo lo ha expresado antes, el Señor aniquilará a la muerte. La muerte de Cristo, como describió un autor, trajo la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Y al final termina diciendo cómo es que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús y por eso podemos vivir nuestros días sirviéndole a Él por completo, sirviéndole a Él constantes y firmes en Jesús. Quiero invitarles a reflexionar en 3 principios importantes que tiene este texto, que tienen que ver con la muerte. El primer principio es que la muerte es una inevitable realidad para todos. La muerte es una inevitable realidad para todos. Me sorprende cómo los jóvenes, de alguna manera, piensan que no van a morir, más que los adultos, ya mayorcitos. Los jóvenes se arriesgan. ¿Saben por qué esos deportes extremos existen? Yo vi hace unos días uno, no sé si usted conoce ese deporte, que se ponen como una especie de lona y se tiran como si fuera una cometa y por ahí se han estrellado muchos y han muerto porque creen que no van a morir. Los deportes extremos, si habla con personas que lo hacen, es porque creen que no van a morir, que ya se van a reponer rápidamente, se cayó y ya continuemos la vida. Pero es inminente para todos nosotros la muerte. No hay nadie que se evite este paso importante en la vida. Tarde o temprano llegaremos al sepulcro. Esa es la verdad. Todos vamos camino al sepulcro. Todos, absolutamente todos. No sabemos en qué momento, pero todos vamos al sepulcro. Y lo que es más fuerte es que cuando lo pensamos bien y reflexionamos, como el autor de Eclesiastés nos invita, hasta hoy podría ser nuestro día. ¿Qué impide que hoy sea nuestro día? Yo recuerdo en febrero cuando estaba caminando y ustedes saben que me impactó una moto y me levantó y caí. Bueno, fue algo muy sencillo, pues 2 huesos rotos, gracias al Señor. Pero, ¿y qué si ese hubiese sido mi último día? ¿Tú has pensado realmente que podría potencialmente hoy ser el último día de tu vida? No, pero piénsalo bien, porque en el fondo de nuestro corazón decimos, no, pero todavía no me va a tocar, pastor. Todavía no, pastor, no, usted no crea. Mi intención no es deprimirlos, ni desanimarlos, sino prepararlos. Todos vamos a morir. ¿Qué implicaría para tu vida si supieras de alguna manera que te queda esta semana
Y el Señor, de alguna forma sobrenatural, te dice, tú el próximo domingo vas a morir. ¿Qué ajustes harías hoy? ¿Qué cambios harías hoy? El apóstol Pablo le escribe a esta hermosa iglesia para recordarles esa verdad, que Cristo resucitó, pero la inminencia de entender que todos nosotros realmente vamos a morir. Piensa 30 segundos en eso. Realmente, ¿qué cambiaría en tu vida si supieras que esta es tu última semana? Aún le digo a los pastores, ¿cómo predicarían? ¿Qué cambiaría en tu vida? La Confesión Bautista de Fe de 1689 dice así en su capítulo 31, dice, el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Así que si tú o yo esta semana morimos, tenemos dos destinos. La Biblia habla de esos dos destinos. Un destino para aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador y viven en dependencia a Él. Y un destino para aquellos que no, así hayan pisado miles de iglesias en el mundo. Así hayan dado diezmos, así hayan servido tremendamente, pero si no han entregado su vida a Cristo, potencialmente están destituidos de la gloria eterna de Dios. La muerte es inminente para todos y hoy, hermanos, es un recordatorio, es la reflexión de dónde yo estoy depositando mi fe o en quién o para quién estoy viviendo esta vida cada día. La estoy viviendo para mi propio reino, para mi propio nombre, para acumular dinero en un banco, que si muero esa cuenta se la va a gastar otro. Yo recuerdo mucho esta persona, Paris Hilton, ¿recuerdan? Su familia levantó esos grandes hoteles y un montón de comercio en el mundo para que esta chica y con otras chicas y hombres se gastara esa plata en nada. ¿Para quién estoy viviendo mientras estoy en este cuerpo? Que efectivamente se va a deteriorar y se va a acabar. Entonces, en primer lugar, la muerte nos va a llegar a todos. En segundo lugar, la muerte, la escritura que leímos hoy nos dice que es un enemigo vencido y finalmente será completamente aniquilado, terminado. ¿Leíste esa porción donde dice el verso 26 y el último enemigo que será eliminado, ¿cuál es? La muerte. En nuestra comprensión de las Escrituras, el cristiano tiene clarísimo que la muerte va a morir. La muerte va a morir. La muerte es un enemigo vencido y les explicaré por qué la muerte es un enemigo vencido. El Señor Jesús al resucitar venció la muerte. No, tú y yo no. Sin Cristo tú y yo morimos y morimos eternamente. Pero con Cristo si morimos, resucitaremos. Y estaremos eternamente con Él. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees esa verdad en serio? Toma un momento para pensar. Jesús
vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué Jesús resucitó? ¿Sí? El hombre sin pecado, perfecto, completamente puro. Se le aplicó esa ley, esa regla que dice al final el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa si aquel que muere no cometió pecado? ¿Qué dicen los abogados? La muerte tuvo que devolverlo a la vida. La muerte tuvo que devolverlo a la vida. Victorioso Jesús viene a la vida. Victorioso. Y es por esa victoria que Él acaba con ese enemigo que se llama la muerte. Hermano, mírese unos a otros por un momento. Tome un momento para mirar al otro. Mire atrás si es su esposa, su esposo. Mire por un momento al otro. Todos nos vemos hermosos hoy, ¿cierto? Excepto pues yo, más gordo me dijeron. ¿Tú te imaginas que esta persona que viste por entregar su vida a Cristo Jesús y confiar en Él como su Señor y Salvador en la vida y en la muerte, tendrá vida eterna y nos veremos nuevamente? Nos volveremos a ver. La muerte fue vencida, hermanos, y será aniquilada. La muerte no tiene poder sobre el cristiano. La muerte, en muchos sentidos, es como cuando una mujer está embarazada. Ese bebé está en el vientre de esa madre, y cuando el bebé sale de ese útero para tener vida, deja esa habitación temporal que tenía por 9 meses. Así es el cristiano. Tal vez algunos 20 años, 40 años, 60 años, 80, 100 años. Pero una vez mueren, dejan esto temporal para tener vida y vida eterna. Seremos vivificados, dice el apóstol Pablo. También en Cristo todos seremos vivificados. Qué esperanza más grandiosa la que tiene el cristiano. ¿No les parece que es la mejor manera para decirle a una persona: prepárate para la muerte, recordando la obra de Cristo, confiando solamente en el poder que venció a la misma muerte? Cuando alguien está envejeciendo y ya el dolor le afecte mucho y tenga temor de lo que viene. Yo recuerdo a alguien que me dijo esto: lo que más me interesa en ese momento es alguien que me hable de Cristo, que me recuerde el Evangelio, que me recuerde que ya estaré pasando a estar en la gloriosa presencia de mi Señor. Y esto es lo último, el principio que nos deja el apóstol Pablo acá, y es que la muerte nos permite estar por completo con Jesús. La muerte te permite ver a aquel precioso Hijo de Dios, Cordero inmolado, Cordero que no tenía pecado. Algunos dicen que nos va a recibir San Pedro. No. Al primero que quiero ver es a Jesús. Al primero al que me le quiero postrar, besar sus pies, darle las gracias por cada día que me sostuvo en esta tierra. Es a Cristo Jesús. Al primero que quiero ver y decirle: gracias, Jesús. Hijo de Dios, no tenías que venir a este mundo y lo hiciste. No tenías que morir en una cruz y fuiste por mí. Gracias, Jesús. Porque al resucitar le diste esperanza a este pecador miserable. Estar eternamente con su Dios.
Tenemos esa promesa, hermanos, que nuestro cuerpo será restaurado. El Apocalipsis menciona en el capítulo 21 que ya el Señor estará alrededor de su pueblo. Como he dicho jocosamente, ya no habrá pastores, Fede, Juanjo. Él será el pastor de sus ovejas, pero ya no habrá tampoco enfermedad. Así que si tú estás batallando con una enfermedad hoy, si tú estás luchando con esos dolores que trae la vida, esos golpes fuertes, aún del corazón, recuerda que ya no va a haber más eso. Y si tú tienes temor a la muerte, porque le has invertido tanto para evitar que el COVID, que una enfermedad, para evitar que tu cuerpo se vea viejo y tienes todo ese temor, yo te invito en esta hora a que confíes que ya no va a haber más muerte. Que nomás nuestra muerte como creyentes, si hemos entregado nuestra vida a Él, es un paso. Razón tienen los de habla inglesa de llamarle passed away, que es solo un paso, es solo un paso para entrar en el gozo de nuestro Señor. Esa es la certeza que tenemos nosotros los creyentes. ¿Tú tienes esa certeza? ¿Tú tienes esa confianza? Porque venir un domingo en la mañana a la iglesia y escuchar a una persona que te habla de la palabra de Dios tiene sentido si tú tienes esa confianza en Él. No vengas a la iglesia para que de pronto te vaya un poquito mejor, para que te sientas bien, para que creas que entonces esa semana se te van a dar las cosas y puedes tener el trabajo que quieres, la mujer que quieres, el país que quieres. No. ¿Ven? Porque ¿a quién más iremos? ¿Quién más te ha dado esperanza de vida eterna? La ciencia, no creo. Los gobiernos, el dinero. ¿Crees que el dinero te da esperanza de vida eterna? ¿Realmente tú crees eso? Que invertir 40 años de tu vida rompiéndote el lomo te va a dar vida eterna. Cristo, en la visión que muestra el apóstol Pablo a esta preciosa iglesia y a nosotros, nos dice que es Cristo quien nos da la esperanza de la vida eterna y que aunque mueras o vivas, somos de Él. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Quizá por eso el apóstol Pablo, al principio de ese capítulo, les dice a ellos, yo quiero recordarles esto. Algunos dicen, ay, me hablas del Evangelio. Yo ya me lo sé. Avanza, por favor, avanza. Dame otra cosita. Pero Pablo les tiene que decir al principio, les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Es decir, se los voy a repetir. El cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que ustedes hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. Pablo les está diciendo es, hermanos, para prepararnos para la muerte, para prepararte para la muerte, recuerda el Evangelio todos los días. Estés en una UCI, estés en la casa, estés donde tú estés, recuérdate el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor manera y preciosa manera para prepararnos para la muerte, ¿no les parece? Recordándonos el Evangelio y unos a otros también. Ve a la casa de un enfermo y no solamente le digas, ay pobrecito, cómo está sufriendo. O toma este mercadito, o sencillamente yo te hago compañía. Recuérdale el Evangelio.
A los jóvenes que sienten que la vida se les abre y que se pueden comer el mundo en un bocado, recuérdales el Evangelio. A los hombres que están tan metidos en su trabajo, tan preocupados por el dinero día y noche, recuérdales el Evangelio. A las mujeres que quieren proteger su hogar como si fuera Edén antes de la caída, recuérdales el Evangelio. A tus hijos, recuérdales el Evangelio. Hay una canción que a mí me gusta mucho y que les pediría el gran favor si de pronto tengo la oportunidad de morir lentamente, que me la canten. Si no es mucho pedir. La canción dice así: de mañana al despertar, y repite 3 veces eso, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, dame a Cristo. Y cuando temo yo, dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, por favor. No me des morfina, dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Para orar, quiero invitarte a la misma invitación que hizo el autor de Eclesiastés, que reflexiones. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ir a un funeral que ir a tantas fiestas y jolgorio que se nos presenta esta semana. ¿No les parece? El distractor de la Feria de Flores, no me malinterprete. Podemos ir y ser contracultura y evangelizar, por favor. Pero que eso no nos distraiga de lo realmente importante. Que el Señor te permita y te conceda vivir a la luz del triunfo de Cristo en tu muerte. Que el Señor te conceda vivir con una perspectiva eterna y no temporal. Que el Señor te permita enfrentar las pruebas, los dolores, las pérdidas y tu propia muerte con esperanza y confianza en Cristo Jesús. Y que el Señor te permita, como dice Pablo al final de este capítulo, dedicar tu vida para compartir el Evangelio de la esperanza en un mundo que está muriendo. Cierra tus ojos y quiero invitarte a que esta oración sea por ti, no ores por otros. Seguro hay personas que vienen a tu mente, enfermos, personas que están viviendo sin Dios. Cierra tus ojos, por favor, no te distraigas, es tan fácil distraernos. Y respóndele a Jesús ahí. Si tú tienes temor a la muerte, si tú no sabes para dónde vas cuando mueras, si estás tan aferrado a esta vida, a tu tiempo, tus talentos, tus logros, tu dinero, y háblale a Él. Respóndele a Él. Ponemos delante de ti, Señor, en esta hora. Gracias por tu muerte, Jesús. Porque en últimas nosotros nos congregamos para recordar, como decía el pastor Juan José en la cena, tu muerte. El cristianismo está basado en una muerte. Nuestra salvación está basada en una preciosa, poderosa y única muerte. La tuya, Cristo.
Pero nuestra esperanza, Señor, está basada en aquel día que la muerte no te pudo contener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbidas la muerte en victoria, la victoria de Cristo. Gracias, Jesús, por resucitar, por darnos esperanza, Señor, de que en esta vida y en la muerte somos tuyos. Nada ni nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias por querer volver por nosotros, Señor. Y si eso ocurre hoy, amén, qué alegría. El Espíritu y la iglesia gritan: ven, Señor. Pero si es que nosotros partiremos antes, Señor, permítenos recordar el Evangelio. Es la mejor manera para prepararnos para la muerte. No hay otra forma, Señor. Existe terapia más profunda que recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dame a Cristo en el día de mi muerte, por favor. En el día de la muerte de mis hermanos, Señor. Mientras ocurre eso, permítenos vivir para tu gloria y no para la nuestra, Señor. Que estemos firmes y constantes, avanzando en tu obra, Señor, porque esta obra y la recompensa no es en vano. No es en vano, Señor. Sea que estemos criando hijos, sea que estemos trabajando en trabajos tan duros y difíciles en Medellín, sea que estemos evangelizando y plantando iglesias, sea que estemos haciendo misión, Señor, sea que seamos educadores o doctores, Señor, nuestra obra para ti no es en vano. El día que llegue, Señor, estemos felices, porque pasaremos de este tiempo a la gloriosa eternidad contigo. Gracias, Jesús. Ponte de pie y le cantamos a nuestro Señor.